Bienvenidos al podcast Ordena tu mente y cambia tu vida. Soy Isaac Rendón. El día de hoy hablaremos de cómo debemos sanar la herida emocional que nos provocó alguien más. Recuerda, para consulta privada o cualquier duda o sugerencia me puedes encontrar en mi Instagram como isaacrendon.ps. Bien, hablemos ahora sobre heridas emocionales y específicamente sobre las heridas que nos producen otras personas, desde mentiras, engaños, traiciones, hasta la misma familia nos puede dañar emocionalmente, nuestras propias parejas, amigos, sin ni siquiera darse cuenta, que es lo peor. Y es aquí donde surge esa duda. Muchos pacientes, siempre que sufren alguna tragedia, algún momento, alguna situación difícil, empiezan a cuestionarse sobre la justicia, sobre si esta persona que los lastimó tiene que resarcir el daño, tiene que arreglarlo, tiene que remediarlo, enmendarlo, sanar sus heridas o no sé, algo. Pero la pregunta es esta, ¿realmente hay manera de compensar el daño y el dolor que nos han producido las personas? Eso me lleva a cuestionarme muchas cosas y realmente entendiéndolo desde el punto de vista de la psicoterapia, es que no es posible. Por más que la gente intente compensar el dolor, el sufrimiento o todo lo que nos ha provocado, es que no se puede compensar. Pensemos en nuestros propios padres. Cómo ellos, con las mejores intenciones, con el deseo de querer darnos lo mejor, de criarnos, de ayudarnos, de hacernos mejores personas, adultos funcionales, nos dañan severamente emocionalmente y ni siquiera se percatan. No son conscientes hasta tal vez mucho tiempo después de que realmente nos han provocado daños con sus acciones, con sus creencias, con sus dudas, con sus propias inseguridades, porque nuestros papás son solo humanos, son solo personas con errores, con defectos, y así se equivocan y tratan de hacerlo mejor, pero inevitablemente algo van a hacer mal. Y es algo que siempre trabajo con los papás para que se hagan conscientes de eso, de que hay algo que van a hacer mal. Y no tienen que sentirse culpables de eso, y probablemente no lo puedan remediar. Para esto quiero ponerles un ejemplo. Imaginemos que un día vamos caminando por la calle. No nos metemos con nadie, estamos en nuestros asuntos, vamos simplemente por ahí y una persona en su auto no se percata y nos termina atropellando. Al final, cuando nos lastima, terminamos en el hospital, la persona, si se hace responsable y si no se da la fuga, pues puede compensarnos de alguna forma a través de darnos dinero para el tratamiento, pero más allá de eso, a veces no es posible. Imaginemos que, peor aún, que el que maneja sea alguien que conozcamos, un amigo, un familiar, alguien que tenga cierta conexión emocional con nosotros. Eso pasa muchas veces, no con un auto, pero sí a través de acciones o de la misma interacción entre los humanos. Nos terminamos dañando y afectando emocionalmente. Ahora la pregunta es aquí, ¿y cómo arreglamos eso? Yo, como individuo que fui afectado por eso, que fui dañado, por más que quiera hacer sentir mal a la persona que me lastimó, por más que trate de encontrar justicia, la realidad es que no va a pasar. Aunque se disculpe, aunque compense, aunque, digamos, cure nuestras heridas a través de recursos o dinero, la realidad es que no va a cambiar nada, no vamos a sanar, porque, bueno, no vamos a sanar por esa persona, tenemos que sanar por nosotros mismos. En este ejemplo, volviendo al ejemplo de que somos atropellados, pensémoslos de esta manera. ¿De quién es la tarea de sanar, de recuperarse, de cuidarse para volver a caminar, para estar bien físicamente? Pues de nadie más que de nosotros. Y esto es algo que hay que entender, pero que es difícil de asimilar, porque como les decía al principio, queremos justicia, queremos una compensación, queremos sentir que nos devuelven eso que perdimos. Pero la realidad es que eso ya no va a volver, por más que lo intentemos, no lo vamos a recuperar. Solo nos queda sanar por nosotros. He tenido pacientes con trastornos de ansiedad provocados por accidentes, por ser víctimas de crímenes violentos. Y lo más doloroso es que en el fondo de nosotros deseamos que la persona que nos lastimó sufra tanto como nosotros. Porque no nos parece justo que nosotros suframos, que tengamos dolor y quien nos lastima no le pase nada.
incluso le vaya bien, tenga una buena vida y no tenga por qué preocuparse. Eso es lo más desagradable probablemente de esto, es que queremos justicia, una retribución que sufra como nosotros o que nos compense el dolor, pero por desgracia no va a pasar. Solo nosotros podemos sanar por nosotros mismos, por solamente, pues es nuestra vida. Al final, como les decía, muchos pacientes que han vivido eventos trágicos o han sido víctimas de algún delito, constantemente están pensando en esto, en que perdieron algo, perdemos seguridad, estabilidad, confianza, ya no nos sentimos iguales, ya no nos sentimos capaces de actuar y nos quitan esa seguridad, la perdemos. Y el trabajo de recuperarlas no es de las otras personas. Incluso con temas no relacionados con violencia o crímenes violentos, he tenido pacientes, por ejemplo, víctimas, bueno, no víctimas, más bien, que han sufrido decepciones amorosas muy graves, donde han terminado muy mal, llorando, sufriendo, donde a veces dicen cosas como, espero conocer a alguien en quien pueda volver a confiar. El problema es que no depende de la otra persona confiar, depende de nosotros. Si nosotros no sanamos, nunca será posible confiar en otra persona. Es lo más triste, que no podemos confiar en otra persona, que no podemos confiar en las situaciones, que cuando hemos sido, no sé, víctimas de infidelidades, queremos atribuirle esa responsabilidad de que nos sanen, de que conocer un amor bonito, de tener una buena relación, se la atribuimos mucho a la otra persona, cuando en realidad es un trabajo colaborativo. Es decir, que una relación sea bonita y estable depende de la colaboración de ambos individuos. Pero si nosotros no sanamos, si nosotros desconfiamos de cualquier persona que se nos acerque, si no sanamos esas heridas emocionales, es que nunca vamos a poder acercarnos a una relación con confianza. Siempre vamos a tener miedo, inseguridades, dudas, vamos a pensar y suponer lo peor de cada persona. Podemos ver cosas y actitudes sospechosas en cada individuo. Podemos decir, no, yo no creo que no voy a confiar en esa persona porque a mí una vez ya me pasó o me mintieron o una vez ya me enamoré mucho y terminé decepcionado. La realidad es que al final, si no sanas tus propias heridas, no puedes interactuar con las personas, no puedes sentirte libre. Es lo peor es ser esclavo de tus propios miedos, ser esclavo de tu propio dolor. Como muchas personas que me dicen sobre cómo han vivido experiencias desagradables con sus padres. Como les decía, nuestros padres, sin quererlo, tal vez a veces sí, en muchos casos sí, con esa intención nos terminan dañando. La pregunta es, ¿debemos perdonar a nuestros padres cuando nos lastimen? Pregunta interesante, porque yo siempre hablo del perdón como una herramienta, no para hacer que la otra persona, que la persona que te lastimó se sienta bien, sino más bien es para avanzar, para soltar. Cuando no perdonamos, cuando guardamos rencor y resentimiento, nos estancamos nosotros. Nosotros no avanzamos, seguimos guardando ese resentimiento y odio. Y en realidad es mucho tiempo y energía invertido guardado rencor hacia alguien y eso es lo peor, que no podemos enfocar nuestra vida de otra manera, porque solo estamos pensando en el dolor que nos han provocado, ya sea porque nos mintieron, nos engañaron, nos lastimaron, pero piénsenlo, todo ese dolor, resentimiento, rencor acumulado, solo creando como un escudo para decir, no quiero que me vuelva a pasar. Es algo que no es productivo. Pensamos que nos vamos a cuidar así, evitando que nos vuelva a pasar, pero la realidad es que no, ni nos damos cuenta cuando ocurre. Y este escudo falso que se supone nos protege, en realidad es un obstáculo. Es algo es como una camisa de fuerza que nos limita, que no nos permite actuar de muchas maneras, que no nos permite hacer cosas que probablemente nosotros sí queremos, pero por este miedo y esta inseguridad, por no haber sanado correctamente nuestra herida, no podemos volver a confiar. Imagínense que estas heridas que tenemos están infectadas, están abiertas, siguen supurando, sigue saliendo sangre. Y cuando intentamos limpiarlas, las volvemos a infectar. Porque duele mucho sacar esa parte infectada. Imagínense que tuvieran una astilla clavada ahí y no la quieren sacar.
No la quieren sacar, solo están enojados con ustedes mismos por haberse causado esas heridas o porque alguien más nos las causó. Y cuando tratamos de sanarlas, nos enojamos. Y no lo hacemos y mantenemos la herida abierta. Y eso es el problema, porque no sanamos esas heridas. Y obviamente sanarlos implica limpiar, sacar, limpiar esa pus, incluso esa suciedad, con mucho dolor, echarnos antibióticos, alcohol que arde demasiado. Nos dolerá muchísimo, pero por fin podremos sanar. Por fin podremos dejar atrás esas dudas, esos miedos, esas inseguridades, donde pensamos que en realidad tal vez las personas no tienen la culpa de mis inseguridades, de mi desconfianza. En realidad las personas tal vez me lastimaron por sus propias ideas, por sus propias creencias, porque pensaban que estaban haciendo lo correcto, como con los papás. Imaginemos cuántas cosas nuestros papás nos han provocado, incluso sin ser consciente de eso, y que nos terminan dañando. No sé si sea algo actual, no sé si sea parte del contexto, pero muchos padres, al tratar de consentir o compensar las carencias que tuvieron en su infancia, terminan consintiendo demasiado a sus hijos, terminan tratándolos y cuidándolos y sobreprotegiéndolos, permitiéndoles actuar o hacer ciertas cosas que en realidad como niño o como adolescente eres muy susceptible y piensas y creas tu criterio con base en eso. Hay momentos en los que tienen que decirte que no, pero cuando siempre te dicen que sí, también es perjudicial. Ese es el problema, que muchas veces sin darse cuenta nuestros padres nos provocan estas heridas emocionales y no nos damos cuenta. Momentos de la vida donde por una mala decisión, sin hacerlo a propósito, hicimos un mal comentario, dijimos algo muy desagradable a una persona. Mucha gente no se percata de cómo afectan sus palabras. Recuerdo un niño que atendí hace un tiempo que no recuerdo cómo era el insulto, pero hizo referencia a alguna situación familiar que tenía uno de sus compañeritos. Él, a su parecer, no era una grosería, no era algo feo, pero al decirlo así y usarlo como insulto, el niño termina sintiéndose mal. Y uno pensaría, estuvo mal lo hizo a propósito, y analizando la situación a lo mejor y no lo hizo a propósito, es un niño, no parece, no evalúa las situaciones, no piensa que sea para tanto, pero resulta que esa frase, ese comentario, crea una huella en nosotros. Y cuando no somos capaces de identificarla y mucho menos de sanarla, eso permanece ahí y solo se vuelve más grande. Los seres humanos sí cambiamos, nos vamos moldeando con base en la experiencia, en las situaciones que vivimos, en las cosas que nos pasan y a veces nos volvemos peor. Un mal evento, una situación trágica, una mala situación, una mala experiencia va sumando y va creando muchos problemas. Por ejemplo, con la gente que es celosa. Es celosa por el contexto y sobre todo por miedos e inseguridades, con situaciones muy personales, experiencias previas que vivieron y que hacen crear una justificación a este comportamiento, porque sepámoslo bien, toda conducta humana tiene una justificación y existe por algo. El trastorno obsesivo compulsivo es una estrategia de nuestra mente para tratar de tener control sobre nuestro entorno, sobre nuestra vida, porque en control interno no tenemos tanto, no nos sentimos tan seguros de tener ese control interno. Entonces, una persona celosa tiene muchas heridas emocionales, seguramente que a lo largo de su vida se fueron creando o fue viviendo, pero que le hicieron creer que tiene que protegerse, tiene que ser precavida esa persona para no volver a sufrir lo mismo de antes, para no vivir una experiencia desagradable, para no sentirse como tonto, no sentirse humillado, no sentirse poco valorado. Entonces, esta creencia se construye con base en la experiencia y en heridas emocionales que no sanaron. Mucha gente llega a construir una idea donde no se siente lo suficientemente bueno para mantener una relación y esa inseguridad se prevalece, se mantiene presente todo el tiempo porque es una idea que se reafirma. Y muchas veces, por el tipo de apego que tenemos, a veces tal vez un apego ansioso, necesitamos una validación constante,
Habla precisamente de tal vez ciertas heridas, pueden ser grandes o pequeñas, pero son cosas que crean esos miedos e inseguridades. Piénsalo de esta manera. ¿Por qué tendríamos que estar preocupados constantemente de qué es lo que hace nuestra pareja, dónde se encuentra o incluso lo que piensa o ve? No tiene sentido. Pero cuando tienes celos e inseguridades, tiene todo el sentido del mundo y es completamente comprensivo actuar o pensar de esa manera, porque no sanamos esas heridas emocionales. Está asociado en muchos textos de psicología que la forma como aprendemos a vincularnos con nuestros papás, o sea, el tipo de afecto que ellos nos comparten o cómo expresan ellos su afecto, es el tipo de afecto que nosotros aprendemos a crear. A veces tenemos como una relación, es decir, si tus papás son distantes, tú te vuelves una persona con un apego evitativo. No respondes mucho a las muestras de afecto, siempre te mantienes serio, distante de tu pareja, con pequeñas muestras de afecto, pero sin sentirte totalmente cómodo de expresarle tu amor. Y esa es una herida emocional que no sanamos. ¿Es culpa de nuestros padres por no mostrarnos afecto de manera correcta? Probablemente no, porque ellos solo sabían hacerlo de esa manera. Eso es a lo que me refiero, que probablemente la persona que te atropella o la persona que te hace daño no puede hacer nada para compensarlo, porque cuando te das cuenta o cuando estás presente y y te percatas de estas cosas, dices, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo sano esto? ¿Cómo sano mi apego evitativo? ¿Cómo lo sano? Pues solamente haciendo el proceso tú solo, con ayuda, por supuesto, de alguien que te oriente, que te diga y que te guíe para crear estrategias o crear formas de empezar a expresarte de otra manera. Porque eso es lo que tenemos que hacer, es sanar nuestras propias emociones. No podemos curar a otros, no podemos, eso es algo muy, muy importante que quiero resaltar. No podemos curar a otros sobre sus propias heridas emocionales. Cada uno debe sanar por sí mismo estas heridas. Primero haciéndose consciente. Piensen qué cosas hacen que ustedes creen que son normales, pero que en realidad son estrategias basadas en sus heridas emocionales. La forma como se comportan, las barreras o, ¿cómo se llama? Mecanismos de defensa que crean para evitar sentirse estresados, ansiosos, tristes, preocupados. Todo eso tiene que ver mucho con su pasado, con todo lo que han vivido y con estas heridas emocionales que tienen. Es normal tenerlas. No hay forma de volverse inmune a esto. Algunos tendrán más, algunos tendrán menos, pero todos tenemos algo que nos está doliendo, aunque sea un poquito. ¿Y cómo debemos sanarlo? Pues precisamente dándonos cuenta de qué heridas tenemos. Todos tenemos heridas. No son físicas, no se ven ahí, no están presentes. Se ven más en el comportamiento, en las acciones de las personas, en cómo hablan, cómo se expresan o las cosas que creen. He tenido pacientes de todo tipo y por dar un ejemplo muy general, no es nada específico. Sobre todo los hombres, he observado una herida que tenemos muchos hombres, incluso en mí la pude ver. Em, Muchos hombres cuando acuden a terapia conmigo, y empiezan a hablarme de todo lo que les molesta, la situación, en las cosas que han vivido. Se disculpan conmigo, me dicen, no, perdón, yo sé que esto suena a queja, yo no quiero quejarme mucho de eso, pero siempre se disculpan. Todos los hombres que he atendido, al menos unos 20, siempre que empiezan a quejarse de lo que les duele, de lo que han vivido, siempre se disculpan por estarse quejando. Esa es una herida emocional muy interesante y muy profunda, que muchos hombres tenemos interiorizada esa idea de que no debemos quejarnos, de que está mal quejarse. Los hombres que he atendido se disculpan conmigo por quejarse y yo siempre les digo, no tiene nada de malo, puedes quejarte, es necesario, puedes hablar de lo que te duele. Pues precisamente si están en terapia conmigo y para eso están, para que puedan hablarme de sus problemas. Y es algo normal, algo que una herida que tenemos los hombres que no nos permitimos
por algo que ya es crianza, está tan introyectado en nosotros que yo mismo no puedo saber de dónde viene todo eso. Puedo entenderlo de manera teórica, por decirlo así. En la literatura explica por qué ocurre esto, pero es algo que está tan interiorizado que uno no se da cuenta. O sea, cuando uno empieza a quejarse de sus problemas, se siente avergonzado. Cuando eres hombre, te sientes avergonzado o sientes que estás como perdiendo el tiempo o que estás incomodando a la persona a la que le estás platicando las cosas que te duelen. Y es normal que muchos hombres, cuando hablen de sus problemas, se callen, se lo reserven. No hablen simplemente de eso, porque estas heridas que tenemos nos dicen que debemos portarnos de cierta manera. Y muchas veces, en el caso de los hombres, preferimos no hablar de eso, porque no queremos incomodar a alguien. Y es una herida emocional muy significativa. ¿Tenemos que culpar a la sociedad por cómo nos han vuelto y todo el daño que nos han provocado? No, tenemos que hacernos responsables los hombres, nosotros, de este problema que tenemos, porque al final es un problema que tenemos que abordar. Ojalá pudiera yo abordarlo de manera social, pero como no puedo hacerlo, eh, prefiero al menos abordarlo de manera particular con cada paciente que atiendo. Y cada paciente trabajo con ellos para precisamente poder sanar esto y decirles, está bien quejarte, está bien hablar de lo que te duele, está bien hablar de lo que te incomoda, no sentirte juzgado o avergonzado por las cosas que lastiman, que te incomodan y sobre las que te quieres quejar. Está perfecto. Entonces, véanlo, vean ese ejemplo como un claro como una clara situación donde las heridas emocionales nos condicionan a actuar y pensar de ciertas formas. Así que seguro ustedes han escuchado o han sentido o han visto al que alguien o ustedes mismos han sentido que tienen este problema de una herida emocional que los hace actuar y pensar de cierta manera. Ahí están. ¿Cómo podemos sanarlas? Primero, identificándolas y segundo, trabajando de manera personal en nosotros. Tal vez no podamos evitar que esto siga ocurriendo, pero podemos sanar esa herida y dejar de condicionar nuestro comportamiento a lo que ya sufrimos antes. Ya no tenemos que actuar así, podemos pensar de otra manera. Yo les aseguro que sí. Entonces, la justicia tal vez nunca la encontremos, o tal vez sí, y eso sería bastante bueno, pero si la persona que nos lastima no nos puede sanar, tendremos que sanarnos a nosotros mismos. Espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya gustado el podcast. Cualquier duda o sugerencia, ya saben, pueden contactar en mi Instagram. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego.